Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como habíamos acordado, vamos a continuar este ejemplo número 3, o vamos a finalizar este ejemplo número 3 a partir de esta clase asincrónica, de tal forma de que así vamos a tener un ejemplo completo en el cual ustedes tengan este tiempo de fin de semana para poder revisarlo, evaluarlo, tal vez volver a practicarlo. Y con ello poder resolver el ejemplo número 4 que habíamos dejado como asignación para el día lunes. Bien, entonces recordando un poquito, ¿no? Este es el ejemplo número 3 en el cual se nos pide diagramar las funciones de momento cortante y normal del sistema estructural formado por estas barras de eje inclinado, ¿no? Entonces tenemos barras de eje inclinado, una barra recta en volado. Tenemos esta aplicación de cargas linealmente distribuidas, ¿no? En este caso horizontales y en este otro caso verticales. Y adicionalmente tenemos una carga puntual, ¿no? Una carga puntual aplicada exactamente en el extremo de este volado, ¿no? Entonces hemos hecho la denominación de los nodos, ¿no? Tenemos el nudo A, nudo B, nudo C y nudo D. Hemos dado una dirección de análisis que nos va a permitir manejar la convención de signos que hemos detallado para este tipo de ejemplos, ¿no? Convención de signos que está basado en la resistencia de materiales, ¿no? Tanto para momentos, cortantes y normales. Bien, bueno, acá podemos identificar, ¿no? Que la barra BC y CD, ¿no? Es una barra rígida, no continua, misma que muestra estas características que vemos acá, ¿no? Entonces siempre iniciamos con los distintos pasos estructurados que nos ayudan a identificar todos los datos que requerimos. Inicialmente la geometría de las barras inclinadas, que nos va a servir para tener la longitud de las mismas, ¿no? Eso a partir del cálculo de los ángulos también es muy importante. Entonces tenemos los catetos de estos triángulos formados por estas barras inclinadas. Entonces con ello hemos podido determinar los ángulos alfa y beta, ¿no? Y de igual forma las longitudes a partir del teorema de Pitágoras, ¿no? Segundo paso es generar el equilibrio de la estructura. Recuerden que nos encontramos en una estructura que debe estar en equilibrio estático, ¿no? Por lo cual se cumple las leyes de Newton de la sumatoria de fuerzas o momentos. Todas estas deben ser igualadas a cero, ¿no? Entonces, haciendo uso de esas ecuaciones, nosotros vamos a garantizar que esta estructura se va a mantener estable y estático, ¿no? Posterior a esto, hemos hecho ese análisis. Tenemos acá las tres ecuaciones propias de una estructura en el plano y todas estas igualadas a cero, porque de esa forma garantizamos la parte estática, ¿no? Una ecuación de control para poder garantizar que estas reacciones de apoyo generadas en estos puntos, en el punto A y en el punto C, que son los puntos donde se está aplicando un vínculo de apoyo a tierra, ¿no? Entonces tenemos tres incógnitas, tres ecuaciones. Esas tres incógnitas han sido calculadas a partir de esas ecuaciones propias de la estática y hemos hecho un control para poder garantizar que estas han sido calculadas de manera correcta, ¿no? El siguiente paso era determinar las funciones de fuerzas internas. Inicialmente hemos explicado en la clase de ayer que esto es el tramo AB, es una barra de eje inclinado. Y inicialmente hemos calculado el diagrama de momentos, ¿no? El diagrama de momentos en función, evidentemente, a la convención de signos y a la dirección de análisis que nosotros le hemos dado. Como este análisis está comenzando desde la izquierda, entonces la convención de signos debe venir de lo que muestra los signos por la izquierda, ¿no? Esta variación de X está entrando por la izquierda, entonces esta es la convención de signos que manejamos, ¿no? Para el caso de la fuerza cortante y normal hemos hecho una variación, ¿no? Debido a que esta es una barra de eje inclinado. Entonces hemos determinado de que hay una resultante de sumatoria de fuerzas horizontales y una sumatoria de fuerzas verticales, que al ser descompuestas generamos este sistema de fuerzas, ¿no? Tanto de normales como de cortantes, en este caso prima para la sumatoria de fuerzas horizontales y este Q2' y N2' para la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Entonces, en función a ello, entendemos de que estas resultantes, ¿no? Se forman a partir de la suma, ¿no? La descomposición, perdón, de estas cortantes y normales. Lo que nosotros buscamos es, en este elemento de barra inclinado, obtener la resultante de las normales y la resultante de las cortantes.
Si nosotros vemos acá que estas resultantes le hemos dado un signo, y el signo se debe a la dirección que le hemos dado. En este caso, su motor de fuerza horizontal se está yendo hacia la derecha y este es su motor de fuerza vertical hacia arriba, ¿no? Entonces se ha generado estas direcciones, tanto para la cortante como para la normal. Entonces nosotros debemos evaluar esta cortante y estas cortantes y estas normales con los signos propios del elemento valla que estamos generando, ¿no? Vemos que las normales son aquellas que generan tracción en la valla, entonces vemos que estas dos generan compresión, por lo cual los dos tienen signo negativo. En el término de las cortantes, la Q' va hacia abajo, distinto a la dirección de mi convención de signos, entonces esta es negativa, ¿no? Y esta otra va a ser positiva, ¿no? Entonces esta normal prima, cortante prima, normal 2', cortante 2', es prácticamente un valor que depende de la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales y el ángulo alfa, ¿no? Entonces este Q', por ejemplo, es la sumatoria de fuerzas horizontales por el seno del ángulo alfa, ¿no? De esa forma nosotros, gracias a este ángulo y a este lado, podemos determinar con esa ecuación este cateto. Recuerden que un triángulo rectángulo, esto evidentemente es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se determina se determina simplemente con dos datos propios del triángulo. En este caso, la resultante y el ángulo alfa, ¿no? Con eso determinamos, ¿no? Esos lados o esos catetos de esos triángulos, y son estos términos que están en función del ángulo alfa y en función de las resultantes, que en este caso es sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Entonces hemos determinado esa sumatoria de fuerzas verticales de la barra inclinada. Recuerden muy bien eso corresponde a la barra inclinada y a las fuerzas que actúan sobre la barra inclinada, ¿no? Entonces hemos realizado ese cálculo detallado, de tal manera que hemos podido obtener las funciones de las normales y las cortantes, ¿bien? Entonces hemos generado la tabulación de estos valores y hemos llegado a esta tabla donde tenemos los puntos para poder graficar el diagrama de momentos, cortantes y normales del tramo AB. Bien. Entonces continuamos con los tramos, ¿no?, de las vallas. Correspondería a ser el tramo BC, pero veo que el tramo CD, ¿no?, es un tramo de valla de eje recto. Entonces creo que ese tramo es sencillo de resolver. Bien, es sencillo de resolverlo. Entonces yo me voy a saltar ese tramo, eso es válido, es posible, ¿no? Entonces yo voy a indicar acá que ahora voy a resolver el tramo, ¿no? Comenzamos con la solución, con la continuación de esta solución, e indicamos que ahora vamos a resolver el tramo CD. Bien, este es el tramo CD. Le voy a dar un origen, ¿no? Esto también recuerden que es arbitrario, es para facilitar el proceso de análisis. El origen de mi variación de X, en este caso va a ser el punto D. Bien, el punto D. Entonces, si ese es el origen de X, entonces recuerden, yo tengo una convención de signos. En este caso es una barra de eje recto. Tengo acá lo que corresponde a su dirección de análisis. Esta es la dirección de análisis que yo le he dado en un inicio. Esa dirección de análisis va de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, al ir de izquierda a derecha, yo tengo esta solución, ¿no? Bien, entonces mi variación de origen de X es del punto D, o sea que mi variación va de derecha a izquierda. Entonces estoy entrando con mi variación de X desde la derecha. Y según la convención de signos que hemos detallado y denotado, bueno, tenemos las cortantes, tenemos las normales y tenemos el momento, ¿no? El momento en esa dirección. Entonces, para mí, este es el positivo momento. Acá tenemos positivo cortante y acá tenemos positivo normal. Esa sería la convención de signos para este tramo CD cuando mi origen es el punto D. O sea, mi variación de X estoy entrando por la derecha, ¿no? Bien, entonces yo tendría este elemento de barra, ¿no?, de CD, ¿no? Entonces podemos graficar una parte de ese CD. Es simplemente una barra en volado. Ahí está, ¿no? Ese es el tramo CD donde yo le estoy aplicando, ¿no?, si ustedes recuerdan,
Estoy aplicando en este punto de una carga puntual. Ahí está la carga puntual, pero adicionalmente estoy aplicando esta carga linealmente distribuida sobre este tramo CD que está acá, ¿no? Esa carga linealmente distribuida de 17 kilonewtons, ¿no? Entonces esa carga linealmente distribuida se encuentra acá arriba, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos la carga de 17 kilonewton metro, ¿no? Ahí está, 17 kilonewton sobre metro, y esta carga puntual tiene una magnitud de 40 kilonewtons, ¿no? Tenemos una magnitud de 40 kilonewtons. Bien, mi variación de X viene desde acá hacia allá, ¿no? Hacia la derecha. Mi origen de X es el punto D. Recuerden que acá tenemos el punto C y acá tenemos el punto D, ¿no? Entonces esa es mi variación de X. Es como si yo haría un corte acá, exactamente en un punto. En ese punto, lo voy a denotar un poquito más con negro tal vez. Ahí está. Sobre ese punto voy a hacer momentos y esa distancia es X, ¿no? Es X. Bien. Entonces en función a ello yo calculo, esas son las únicas fuerzas que actuarían, ¿no? Entonces en función a ello yo calculo mi momento en X. Bien. Entonces mi momento en X, ¿cuál va a ser? ¿No? Si ustedes recuerdan, yo tengo acá una fuerza descompuesta, ¿no? Ahí está. La descomposición de esa fuerza, esto es 40. Bueno, antes pongamos el ángulo. No recuerdo cuánto es el ángulo, déjenme revisarlo. El ángulo es de 55 grados. Este es el ángulo. Acá tenemos el ángulo. Este ángulo es un ángulo de 55 grados. Va a ser consono con los colores que he manejado. Entonces yo tengo acá esta fuerza y esta fuerza. La descomposición de la fuerza de 40 kilonewtons. Esta fuerza llegaría a ser 40 por el coseno de 55 grados y esta otra 40 por el seno de 55 grados, ¿no? Esta fuerza de 40 por seno de 55 es la que genera momentos respecto a este punto. Entonces la utilizamos. 40 por el seno de 55 grados, ¿bien? Multiplicado por su brazo. Su brazo en este caso a este punto es X, ¿bien? Debo evaluar su signo y veo que esta fuerza respecto a este punto me genera un momento de rotación en sentido horario. Pero mis positivos es antihorario, entonces para mí este signo es negativo, ¿bien? La otra fuerza que me genera momentos respecto a este punto es esta carga linealmente distribuida, ¿no? Que evidentemente tiene una resultante, ¿no? Y esa resultante está en función de este valor de X, ¿no? Esa resultante es igual a la altura, que es 17, por la base, que en este caso es X, ¿no? Y esta fuerza tiene un brazo respecto al punto donde yo estoy haciendo momentos. Y ese brazo es X medios, ¿no? Entonces, esa resultante yo debo multiplicar por su brazo, que es X medios. Bien. Debo evaluar su signo y veo que estas resultantes respecto a este punto también generan momentos en sentido horario, que es distinto al que tengo en mi convención de signos. Entonces, eso es negativo. No tengo más fuerzas aplicadas en este tramo de D a C. Entonces tendría como ecuación de momento, ahí estaría ecuación de momento en X, va a ser igual, tengo términos que multiplican X y X al cuadrado, ¿bien? Entonces el signo se mantiene, para este caso esto sería negativo, ahí tengo negativo, y bueno, voy a calcular, 40 por el seno de 55. Eso me da un valor de negativo 32,766 multiplicado por X. Bien. Esto mantiene el signo negativo. 17 dividido entre 2, evidentemente eso es 8,5. Entonces 8,5 que multiplica a X al cuadrado. Bien.
Entonces yo tendría ya ahí mi ecuación de momento, ¿no? Mi ecuación de momento en X. Perfecto. Teniendo el momento, como es una barra de eje recto, entonces las cortantes se hacen de manera sencilla, no como en el caso anterior. Entonces la cortante en X, ¿no? La cortante en variación de X, obtengo esa función. Y respecto a este punto, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que generan cortante? ¿No? Uno va a ser la 40 por el seno de 55 y la resultante que tengo acá, que sería 17 por X, ¿no? Y como todas están hacia abajo, ¿no? Ambas están hacia abajo, y mi convención de signos me dice que las cortantes hacia abajo son positivas, bueno, entonces ambas van a ser positivas. Primero la de 40 por el seno de 55 más la resultante de la carga linealmente distribuida 17 por X. Bien, con ello yo tendría de esta forma mi cortante en X, que va a ser igual a 40 por el seno de 55, bueno, igual que el caso anterior, 32,700, pero con signo positivo, 32,766, pero ya no multiplica X, más 17 por X, ¿no? Entonces con ello yo tengo este resultante, ¿no? De cortante en X. Veamos qué sucede con la normal. Ahora evaluamos la fuerza normal o la función de la fuerza normal. Entonces son todas las fuerzas que salen, ¿no? Que salen o entran o que comprimen o traccionan. En este caso, bueno, la única fuerza que comprime o tracciona es esta, ¿no? Es esta, ¿no? La de 40 por coseno de 55, pero en este caso está comprimiendo. Entonces ese sería un signo negativo porque me indica que las normales que salen de la barra, que son tracción, son positivas, ¿no? Entonces esta va a ser menos 40 por el coseno de 55. Es la única fuerza de tipo normal, entonces mi normal en X va a ser igual a 40 por el coseno de 55. Lo cual llegaría a ser igual a un valor de 22,943 con signo negativo. Bien, entonces para este tramo de barra esos llegarían a ser los momentos cortantes y normales. Como ustedes mismos lo han visto, este proceso se ha hecho sencillo. ¿Por qué? Porque es una barra de eje recto, ¿no? Bien, entonces tengo funciones para el momento y la cortante, ¿no? ¿Por qué? Porque están en función de una variación de X. Entonces generamos las tablas para estas funciones, ¿no? Acá voy a poner mi denominación. Acá va a estar, para el momento es una parábola, entonces necesito 3 puntos. Es una ecuación cuadrática. Pero para la cortante es simplemente una ecuación lineal, una ecuación de línea recta. Entonces simplemente necesito 2 puntos, ¿no? Pueden poner ustedes más puntos, ¿no? Para tener muchos más puntos para poder graficar las rectas de estas funciones de momento, ¿no? Bien, entonces acá va a estar la variación de X. Acá va a estar el momento que varía en X en unidades de kilonewton metro. Y acá van a estar las cortantes que varían en X en unidades de kilonewtons, ¿no? La barra inicia en 0, ¿no? Y tiene una longitud, ¿no? Una longitud de esta barra, según los datos, tiene una longitud de 2 metros. Bien. Entonces, mi final de esta barra va a ser 2 metros. Y como necesito un punto adicional para la parábola de segundo grados, vamos a graficar una distancia de 1. Recuerden, pero, que esto no es C. Esto más bien es el punto D y este es el punto C, ¿no? Bien, entonces pasamos a calcular esos valores. Para X igual a 0, evidentemente el momento es igual a 0, ¿no? Para la cortante cuando X es igual a 0, la cortante va a tener un valor de 32,766. Cuando tengamos 1, veamos qué sucede con el momento. Calculamos menos 32,766 por 1
menos 8.5 por 1 al cuadrado, ¿no? Reemplazando el valor de 1. Entonces acá yo tengo un valor de negativo 41,266. ¿Qué pasa cuando tengo un valor de 2? ¿No? Entonces reemplazamos en lugar de 1, reemplazamos el valor de 2. Y veo que tengo un valor de momento a esa longitud de menos 99,532. Bien. Entonces para la cortante es una línea recta. No va a ser necesario determinar ese punto, me va a llevar mayor tiempo de cálculo, pero no lo necesito. Entonces, 32,766 más 17 por el valor de x, que en este caso es 2. Entonces acá tenemos un valor de positivo 66,766. Bien. Entonces para el tramo CD ya tengo mis funciones y mis puntos de cortante, momento y normal. Ahora procedo a realizar el tramo de C a B o de B a C, ¿no? Entonces quiero este tramo que también es de eje inclinado. Bien. Entonces calculamos ahora el tramo, decimos tramo de B a C. Bien. Tramo de B a C, necesito dar un origen. Yo voy a decir que el origen de este tramo no va a ser el punto B. El origen de X para este tramo va a ser el punto C. Bien, el punto C. Ese va a ser el origen del punto C. Recuerden que ustedes tienen una barra, ¿no? Tienen una barra inclinada de esta característica. Tienen una dirección de análisis de esa barra que es hacia abajo, ¿no? Ahí está. Es hacia abajo. Entonces, si su origen de X está desde el punto C, entonces ustedes están entrando desde la derecha o de la derecha hacia abajo y están yendo hacia arriba a la izquierda. Entonces, los signos que voy a utilizar es los que están entrando por la derecha. Bien. Entonces, como está entrando por la derecha, tenemos esta convención de signos, ¿no? Que entra por la derecha. Bien. Entonces, la convención de signos que entra por la derecha sería esa: positivo momento, positivo cortante y positivo normal, ¿no? Esa es la convención de signos para esta barra BC, cuyo origen de variación de X es el punto C. Bien, entonces yo tengo una barra, ¿no? Yo tengo una barra, voy a esquematizar acá la barra BC, donde en el punto C, ¿no? En el punto C tengo esta articulación, ¿no? Tengo esta articulación. Tengo un vínculo de apoyo a tierra, que es esa, ¿no? Un vínculo de apoyo a tierra de tipo móvil, ¿no? De tipo móvil, pero si ustedes recuerdan, este es el punto B, perdón, ese es el punto C, este es el punto C, más acá está el punto B, ¿no? Entonces yo le estoy haciendo prácticamente un corte a esta barra, ¿no? Le estoy haciendo un corte a esa barra. Le estoy haciendo un corte a esa barra de tal forma que estoy indicando que mi variación de X es así, a partir del punto C. Pero si ustedes recuerdan, este punto C no termina ahí, sino que tiene adicionalmente un punto D, o sea, una barra que continúa, ¿no? Una barra que continúa y que tiene cargas, ¿no? Entonces, al tener cargas, todas esas cargas, tanto de fuerzas horizontales, verticales y momentos, debo llevarlas a este punto. ¿Por qué? Porque es parte de la estructura, ¿no? Yo estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre del tramo BC, pero el tramo BC no termina ahí, o sea, la estructura no termina en C, sino que hay una continuidad de la barra y tiene un volado. Entonces, como tiene un volado, y yo estoy indicando que voy a comenzar de C, y no como en otros ejemplos donde comenzábamos con el extremo total de la barra, ¿no? Entonces, como estoy cortando la estructura, porque aquí hay continuidad todavía de estructura, entonces yo debo hacer, ¿no? Yo debo hacer una sumatoria en este punto, debo trasladar todas esas fuerzas, tanto verticales, horizontales y momento, debo trasladarlas a este punto, ¿ya? Entonces, previo al traslado, evidentemente nosotros tenemos acá en este punto, yo tengo una vertical en C, ¿no? Que le he calculado una reacción de apoyo. Adicionalmente yo tengo acá una carga, ¿no? En el tramo BC,
en el tramo BC yo tengo una carga linealmente distribuida que continúa hasta ir al punto D, pero tengo en el tramo BC esta carga linealmente distribuida, ¿no? Pero acá la estructura continúa. Entonces, en este volado tengo una carga puntual y tengo carga linealmente distribuida. Y esa carga puntual es inclinada. Entonces, lo que estoy haciendo acá es como si estaría suprimiendo este volado, pero no puedo suprimirlo así y dejar de lado y decir que no tiene cargas. Como estoy suprimiendo esa parte del volado, esa base estoy suprimiendo, todas las fuerzas generadas en esa base debo trasladarlas a este nudo, que es el nudo C. ¿Y cómo las voy a trasladar? Las voy a trasladar con, voy a cambiar de color, las voy a trasladar con fuerzas. ¿Y cuáles van a ser esas fuerzas? Esas fuerzas van a ser, voy a hacer un poquito más gruesito, no se nota esa, hagámoslo con verde, ¿no? Voy a trasladar con una sumatoria, no voy a poner de fuerzas porque creo que en la base inclinada hemos puesto fuerzas, ¿no? Simplemente voy a indicar que esto es una sumatoria de horizontales en el punto C. A esta vertical en C le voy a adicionar una sumatoria de verticales al punto C y adicionalmente una rotación, ¿no? Que va a ser una sumatoria de momentos al punto C. Entonces, estas sumatorias corresponden a la suma de horizontales, verticales y momentos que vienen de la continuidad que había en esta barra, que es la barra CD. ¿Bien? Entonces, calculo esas sumatorias. Acá lo voy a hacer por favor, calculo esas sumatorias inicialmente de verticales en C. ¿Y cuáles van a ser esa sumatoria de verticales en C? ¿No? Esa sumatoria de verticales en C va a ser una sumatoria que viene evidentemente de la parte de la estructura, pero directamente esta sumatoria de verticales en C, voy a sumar esta vertical que hay acá para considerar directamente en el análisis estas fuerzas que están en verde. ¿Bien? Entonces esta sumatoria de verticales en C, o sea, sumatoria de verticales que actúan a ese punto, ¿qué vendría? Vendría esta fuerza que está hacia abajo de 40 por el seno de 55, ¿no? 40 por el seno de 55, debo sumarle la resultante de esta carga linealmente distribuida, que es 17 por 2, y debo restarle, o sumarle, también sumarle o restarle esta vertical en C, para que tenga una sumatoria de verticales en este punto C, ¿no? Entonces, prácticamente estoy llevando todas las fuerzas que existen al punto C. Bien, en resumen. Entonces, inicialmente teníamos la descomposición de la fuerza puntual, que es 40 por el seno de 55, y está yendo hacia abajo. Y yo estoy diciendo de que, bueno, mi sumatoria de verticales está yendo hacia arriba, entonces esa me va a venir acá con signo negativo, ¿ya? Menos 40 por el seno de 55. Bien, porque está yendo con un signo distinto al que yo estoy adoptando acá. Luego viene la carga linealmente distribuida de magnitud 17 por su longitud. Como esa carga linealmente distribuida está viniendo de la barra CD, entonces su longitud es 2 metros. Bien, entonces 17 por 2. ¿Qué signo? Esa resultante está yendo hacia abajo, pero yo estoy adoptando que esa sumatoria de verticales está yendo hacia arriba. Entonces esta también es negativa. ¿Qué me queda? Esta vertical en C, que está actuando exactamente en el punto donde yo estoy haciendo sumatorias. Entonces, como está yendo hacia arriba y mi sumatoria de verticales en C también está yendo hacia arriba, entonces esto va a ser más la vertical en C. Bien. Tengo el valor de la vertical en C, es de las reacciones de apoyo. La vertical en C es igual a 153,704. Positivo. 153, esto vale 153,704. Entonces, esta sumatoria de verticales en C va a ser igual, calculamos, tenemos menos 40 por el seno de 55, menos 17 por 2, más 153,704. Bien, tengo un valor positivo de
86,938 kilonewtons. Es esa resultante. ¿Bien? Es esa resultante de sumatoria de verticales en C. Bien. Necesito también sumatoria de horizontales en C. Bien. Entonces calculo esa sumatoria de horizontales en C. ¿Cuáles son esas horizontales? La única que al parecer tengo es la descomposición en la horizontal de esta fuerza de 40. Como está yendo en sentido hacia la izquierda y yo estoy adoptando esa sumatoria de horizontales hacia la derecha, entonces el signo que va a venir acá es menos 40 por el coseno de 55 grados. No tengo más fuerzas horizontales. Entonces esta sumatoria de horizontales en C va a ser igual a menos 40 por el coseno de 55, que sería igual a menos 22,943 kilonewtons. Bien. Entonces, esa sería mis resultantes de horizontales llevadas al punto C. Bien. Debo ver los momentos. Evidentemente tengo fuerzas, como es esta carga linealmente distribuida y esta descomposición en la vertical de 40, que tienen brazo respecto al punto C. Bien. Entonces, calculamos esa sumatoria de momentos al punto C. Bien. Entonces, ¿a qué va a ser esa sumatoria de momentos al punto C? Inicialmente veo que esta fuerza de 40, ¿no? Esta fuerza de 40 por el seno de 55 tiene esa magnitud y tiene este brazo respecto al punto C, que es 2 metros. Entonces 40 por el seno de 55 por 2. ¿Qué signo va a tener? Respecto a este punto C, esta fuerza genera un momento horario. Bien, pero yo estoy adoptándome arbitrariamente antihorario positivos. Entonces esto va a venir con menos la magnitud de la fuerza, que es 40 por el seno de 55, que multiplica a su brazo, que es 2. Bien. Otra fuerza que me genera momento es la resultante de esta carga linealmente distribuida, que es 17 por su base 2. Y su brazo al punto C es 1. Tiene la misma dirección que la anterior, entonces genera esta una rotación horaria. Pero yo me he asumido arbitrariamente acá una rotación antihoraria como positivos. Entonces esto viene también con negativo. Ahí está la magnitud de la fuerza, 17 por 2, y su brazo la mitad, 1. Bien. Entonces para mí ese cálculo me estaría dando la sumatoria de momentos en el punto C. Bien. Que va a ser igual, al parecer, un signo negativo, y calculamos 40 por el seno de 55 multiplicado por 2 menos 17 por 2 por 1, ¿no? Bien, a ver. 40 por el seno de 55 por 2 y menos 17 por 2 por 1. Bien, entonces me da un valor de menos 99,532 en unidades de momento kilonewton metro. Bien. Entonces ya tengo esas fuerzas, esas resultantes de horizontales, verticales y momentos, ¿no? Entonces lo que simplemente he hecho a este punto es traer esas fuerzas de este volado a este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la estructura, entonces debo llevarlo, ¿no? En los otros ejemplos, ¿por qué no hemos hecho en el otro ejemplo? ¿Por qué no hemos hecho esta situación? En el ejemplo número 2, porque mi origen de X lo he comenzado desde un inicio, ¿no? He arrastrado esa ecuación desde toda la longitud de la barra. En este caso es como si estaría cortando la barra, desmembrando la barra. Entonces esta barra tenía una barra predecesora, entonces todas esas fuerzas actuantes sobre esa barra predecesora tienen que llegar a este punto o a este nodo. Bien. Entonces con esas fuerzas y este diagrama, ¿no? Donde esto es X, evidentemente esta vertical yo ya no la considero.
en mi análisis. ¿Por qué? Porque ya le he considerado en esta sumatoria de verticales en C. Bien, cuidado que existe en alguna ocasión ese error. Bien, entonces acá genero mi ecuación de función de momento. Momento en X. Bien. Momento en X, ¿qué voy a tener? Tengo un momento puntual actuando en el punto C. Y según mi análisis ya en la barra, mi convención de signos es que los antihorarios son positivos. Y esta sumatoria de momentos en C es antihoraria, entonces va a ser positiva. Acá entonces esta ecuación de momentos va a entrar positivo, sumatoria de momentos en C. Bien. ¿Qué otra fuerza genera momento? Esta fuerza horizontal, ¿no? Esta fuerza horizontal también me genera un momento. Y si yo veo respecto a este punto, recuerden, esta fuerza de sumatoria horizontales en C, su línea de acción pasa exactamente por ahí, ¿no? Y recuerden que el brazo de estas fuerzas respecto a un punto para generar momentos es perpendicular a la fuerza. Entonces ese brazo es esta distancia. ¿Cuánto va a ser esa distancia? Bueno, si ustedes recuerdan, de esta base inclinada, ese es el ángulo beta. Entonces esta distancia vertical que ustedes ven acá va a ser igual a X por el seno de beta. Y esta distancia horizontal que ustedes ven acá, ¿no? La voy a borrar ahora, esta línea de acción que está hasta ahí, para que no se confunda. Exactamente esa distancia, ese punto, es X por el coseno de beta. ¿Bien? Entonces, bueno, con eso yo ya tengo el brazo de esa sumatoria de horizontales en C. Ponemos sumatoria de horizontales en C por su brazo X seno de beta. X por el seno de beta. Bien, ¿qué signo va a tener esta fuerza? Esta fuerza respecto a este punto me genera un momento antihorario, ¿no? Esta fuerza me genera un momento antihorario. Entonces, al generar un momento antihorario veo que mis antihorarios son positivos, entonces esto es positivo. Bien. Otra fuerza que genera momentos es esta resultante de sumatoria de verticales hacia el punto C, ¿no? Entonces tengo sumatoria de verticales en C por su brazo. Su brazo al punto donde yo estoy haciendo momentos, que es este X, va a ser una recta perpendicular hacia el punto donde yo estoy haciendo, ¿no? Entonces eso va a ser X por el coseno de beta. Ese es el brazo de esta vertical en C. Esta vertical en C me está generando momentos respecto a este punto en sentido de igual forma antihorario. Entonces ese signo va a ser positivo. Tengo otra fuerza adicional respecto a ese punto X. Miren, recuerden, yo estoy haciendo un corte aquí de la barra. Y al hacer un corte de esta barra, exactamente en este punto, entonces esta carga linealmente distribuida también tiene una resultante que genera momentos a este punto, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser esa resultante? Si recordamos, esa altura de esta carga es 17 kN/m. Entonces, esa altura es 17 kN/m. Y yo tengo acá esta resultante, ¿no? Ustedes tienen esa resultante. Entonces, esta resultante va a ser altura 17 por su base. Su base es evidentemente X coseno de beta. X coseno de beta. Y su brazo al punto X donde yo estoy haciendo momentos, a ese punto X, va a ser evidentemente X coseno de beta entre 2, ¿no? Bien, entonces utilizamos eso. La resultante de esa fuerza es 17 por X coseno de beta. Esa es la resultante. Su brazo al punto donde estoy generando momentos es X coseno de beta entre 2. Entonces esa es la ecuación de esa carga linealmente distribuida. Esta resultante respecto a este punto me está generando momentos en sentido horario. Y mis positivos son antihorario, ¿no? Antihorario. Entonces, esto es negativo. No tengo más fuerzas que actúen en esta barra, ¿no? Entonces, calculamos el momento en X va a ser igual sumatoria de momentos en C.
es este valor, menos 99,532. Más, ¿no? Más, tengo aquí el valor sumatorio de horizontales en C. Horizontales en C es negativo. Entonces, como es negativo, este positivo se vuelve negativo. Esto va a ser negativo 22,943 por X por el seno de beta. O tal vez ya podríamos haber multiplicado por el seno de beta. Recordemos cuánto es el seno de beta. ¿Ya? ¿Cuánto es el seno? Bueno, ¿cuánto es beta? No recuerdo. Almacenamos ese valor. Bueno, ahí beta ustedes determinaron, me ayudaron a determinar con un valor de 60.94. Bien, yo me almaceno ese valor en la calculadora para poder hacer los cálculos más rápido. Bien, entonces horizontal en C es 22.943 que multiplica al seno de beta. Bien, déjame corroborar un ratito si beta es 60.94. ¿Sí está bien? Entonces este valor va a ser 20,055 de X. Bien. A esto debo sumar más sumatoria de verticales en C. Esa sumatoria de verticales en C es positiva. Entonces eso es 86.938 que multiplica al coseno de beta. Esto me da 42,228X, ¿no? Y luego tengo este valor que sería menos, tendría ahí 17 dividido entre 2 que multiplica a coseno al cuadrado de beta, ¿no? Por coseno de beta por coseno de beta. Bien, entonces miren, acá tengo un valor de menos 2,005 de X al cuadrado. Bien, tengo términos iguales, entonces puedo todavía simplificar un poco más esta ecuación. Voy a tener el término independiente menos 99,532. Acá tengo menos con más, esto se va a volver positivo, menos 20.055 más 42.228. Entonces acá tengo un valor de positivo 22,173 menos 2,005 de X al cuadrado. Bien. Entonces para mí esa sería mi función de momento en X, ¿no? Mi función de momento en X, ¿no? Entonces pueden ver de que el proceso se ha hecho sencillo. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido simplemente llevar esas fuerzas de esta barra a este nudo C, ¿no? Y en ocasiones también una metodología muy sencilla de utilizar es hacer un desmembramiento de la estructura, ¿no? Hay algunos textos en los cuales ustedes van a ver de esa forma. Generan inicialmente un desmembramiento de la estructura, o sea, una separación de la estructura entre barras, nudos, y hacen transmisión de fuerzas a los extremos para que estas ecuaciones de momento se hagan sencillas, sobre todo cuando tenemos estructuras complejas como las que vemos acá. Bien, bien, entonces tenemos todavía espacio en la hoja. Pasemos a determinar, bueno, para recordarles, ¿no? Lo que he hecho acá, ¿no? Esta sumatoria de momentos en C, horizontales en C y verticales en C, lo que se ha hecho ahí es hacer una reducción, ¿no? Pongamos eso acá, como lo hice acá, voy a decir reduciendo, ¿no? Eso es lo que he hecho, reduciendo las fuerzas del tramo CD, ¿no? Reduciendo las fuerzas del tramo CD al punto C. Esto lo voy a borrar, por favor, o lo voy a poner acá abajo. ¿Ya? Esto de acá lo voy a poner acá, un poquito más abajo. Ahí, 153. Bien, entonces lo que estoy haciendo es reduciendo las fuerzas del tramo CD al punto C. Eso es lo que hemos hecho acá, en resumen. Reducir las fuerzas del tramo CD al punto C.
Eso es lo que hemos hecho aquí al calcular esta sumatoria de vertical en C, sumatoria de horizontales en C y sumatoria de momentos en C, para que nos sea más sencillo determinar de esa barra inclinada la función de momento en X. Bien. El siguiente paso para este tramo va a ser el cálculo, ¿no? El cálculo de la fuerza cortante o la función de la fuerza cortante y normal. Bien. Cortante y normal. Eso es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Como hemos hecho en el caso anterior, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos la barra. Acá yo tengo la barra inclinada. Hacemos el mismo análisis, ¿no? Y por lo general tienen que hacer este análisis para cada barra inclinada, para que así no tengan confusión en los signos, porque lo que generalmente más sucede cuando tenemos este tipo de barras inclinadas es bueno la confusión en los signos, ¿no? Y habíamos indicado que una confusión de esos signos va a hacer cambiar completamente el diagrama de momentos cortantes o normales, ¿bien? Entonces lo que tenemos acá es la barra, ¿no? Tenemos la dirección de esa barra, ¿no? Esa es la dirección de esa barra. En este extremo tenemos el ángulo de la barra, ¿no? Si ustedes recuerdan, esta barra inclinada tiene un ángulo igual a beta, ¿no? Ahí está el ángulo beta. Entonces, para este cálculo de fuerza cortante y normal que habíamos hecho, bueno, decíamos de que yo tengo una resultante de sumatoria de fuerzas horizontales y también tengo una resultante de sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Verticales y horizontales. Esto es aleatorio, ¿no? Ustedes se dan este signo. Lo importante es el análisis, ¿no? Entonces ahí está. Para mí este rojo horizontal significa sumatoria de fuerzas horizontales y esta otra significa sumatoria de fuerzas verticales. Bien. Entonces, ¿qué hago con estas fuerzas? Bueno, estas fuerzas yo las voy a descomponer, ¿no? ¿Qué colores hemos usado? Para las cortantes hemos utilizado este color, ¿no? Perdón, para la sumatoria de fuerzas verticales, a ver, seamos consonos con lo que hemos hecho acá. Para las verticales hemos utilizado esta, ¿no? Ese color. Entonces, para las verticales, ¿no? ¿Qué voy a tener? Esta es una resultante sobre esta barra inclinada. Entonces, yo voy a tener una descomposición en una recta perpendicular a la barra y en una recta normal a la barra, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está y ahí está, ¿no? Entonces, esta recta va a ser una cortante 2'. Bien, una cortante 2'. Y esta otra va a ser una normal 2', ¿no? Lo hagamos acá afuera, porque ahí adentro voy a poner el ángulo. Esa va a ser una normal 2'. Hago lo propio para las horizontales. En las horizontales vemos que este está saliendo. Bueno, eso no hay ningún problema. Para esto voy a tener una resultante de fuerzas que va a formar este triángulo. Que va a formar este triángulo y va a ser ese, ¿no? Donde voy a tener una resultante donde este va a ser las normales y esta va a ser las cortantes. Entonces esta va a ser una cortante prima y esta otra de acá va a ser una normal prima, ¿no? De tal manera que hacemos el mismo análisis que el anterior, ¿no? Nosotros vamos a tener esta situación, ¿no? Lo mismo que acá, ¿no? Hemos hecho este mismo análisis donde vamos a tener un normal en X y un cortante en X, ¿no? Entonces, de este análisis tenemos una normal en X y vamos a tener una cortante en X, resultante. Entonces, ¿qué va a ser esa normal en X y cortante en X resultante? Bueno, para la normal en X veo que tengo una normal prima, ahí está, una suma de estas fuerzas, donde va a estar una normal prima y va a estar una normal 2'. ¿Qué signos van a tener? Esos signos dependen de mi condición de análisis. Vemos que según mi dirección de análisis y cómo estoy viendo estas fuerzas, las normales positivas están saliendo de la barra, ¿no? Entonces, o tienen esa dirección. Entonces, la normal positiva va a ser N', ¿no? Ahí está. N' va a ser positivo y N2' va a ser negativo porque según mi dirección de análisis está entrando en la barra, ¿no? Entonces, esta va a ser negativa. ¿Qué pasa con las cortantes? Miren, ambas cortantes están yendo hacia arriba y según mi análisis, las cortantes que van hacia abajo son positivas. Entonces,
estas dos cortantes van a ser negativas. Negativo, negativo, pero se van a sumar, ¿no? Cortante prima y cortante 2 prima. Bien. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual, no? Si nosotros vemos el ángulo beta, ¿no? Y si ustedes recuerden, acá simplemente es geometría, donde aplicamos ese ángulo beta. Bueno, entonces esto es una diagonal que está siendo dividida, ¿no? Esta diagonal está siendo dividida por estas rectas, ¿no? Por estas rectas. Entonces vemos donde se replican esos ángulos, ¿no? Entonces acá, como esta es una diagonal cortada por estas dos rectas, entonces por alternos internos, en este triángulo se replica ahí este ángulo beta, ¿no? Y en este otro triángulo, ¿dónde se replica el ángulo beta? El ángulo beta, para eso utilizamos el concepto de perpendiculares. Entonces una recta perpendicular a esta inclinación es esta Q2'. Y una recta perpendicular a esta horizontal que genera el ángulo beta es esta sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, por perpendiculares, ese ángulo beta se replica en este triángulo acá, ¿no? Ahí, por perpendiculares. Bien, entonces ya tengo esos ángulos. Esos ángulos me ayudan a determinar cuál es la magnitud en función de esta resultante, y el ángulo me va a decir el valor de estas normales, ¿no? Y de estas cortantes. Bien, entonces acá va a ser positivo. ¿Cuánto es la normal prima en función de la horizontal, de las fuerzas horizontales? Es, bueno, sumatoria de fuerzas horizontales por el coseno de beta, ¿no? Entonces positivo, sumatoria de fuerzas horizontales por el coseno de beta. Menos normal 2'. Acá está la normal 2', entonces eso va a ser menos sumatoria de fuerzas horizontales por el seno de beta, ¿no? Por el seno de beta. Para las cortantes, negativo, Q' es esta, entonces va a ser sumatoria de fuerzas horizontales por el seno de beta, eso me lo indica la ubicación de este ángulo, y mantengo el signo negativo, menos, para el caso de Q2', Q2' es sumatoria de fuerzas verticales por el coseno de beta. Sumatoria de fuerzas verticales por el coseno de beta. Bien, entonces con estas ecuaciones yo voy a obtener esta normal y esta cortante, las funciones, ¿no? Entonces una vez más decimos, como el caso anterior, para el ejemplo, para nuestro ejemplo, ¿cuánto van a ser estas magnitudes de horizontales y verticales? Bueno, hago la sumatoria de fuerzas horizontales. Esta sumatoria de fuerzas horizontales, ¿a qué va a ser igual en este tramo? Que es el BC. Bueno, me vengo acá a este esquemita. ¿Y qué sumatoria de fuerzas horizontales voy a tener? Veo que la única fuerza horizontal que se aplica en esta barra BC es esta sumatoria de horizontales en el punto C, ¿no? Cuya magnitud es menos 22.943. Bien, entonces, según lo que veo, esta sumatoria de horizontales en C tiene la dirección que yo he asumido como positivos sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces mantengo con su signo. Esa sumatoria de fuerzas horizontales es igual a la sumatoria de horizontales al punto C, ¿no? De acá no tengo más fuerzas horizontales, entonces esta sumatoria de fuerzas horizontales va a ser igual a menos, ¿no? Menos, no me acuerdo la magnitud, acá está, pero menos 22.943. Menos 22,943, ¿no? Entonces esa va a ser la magnitud de esa sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Que la voy a reemplazar acá. Necesito la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a todas las fuerzas verticales que actúan en el tramo BC. ¿Cuáles son esas verticales? Una es esta, sumatoria de verticales en C, que está yendo hacia arriba y que tiene la misma dirección que yo he considerado acá como positivos en este análisis. Menos, ¿por qué menos? Porque está yendo hacia abajo la resultante de esta carga linealmente distribuida, que va a ser igual a 17 por X por el coseno de beta, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué por x por el coseno de beta? Porque vemos que esto es una variación de x, ¿no? Entonces, esa sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a la sumatoria de verticales al punto C menos la magnitud, la altura, perdón, 17 por su base x coseno de beta, ¿no? X coseno de beta. Bien, yo tengo el valor de la sumatoria de verticales en C. Esa sumatoria de verticales en C es este valor, 86,938. 86,938 menos 17 por el coseno de beta, ¿no? Hagamos ese cálculo. O podemos mantener, ¿no? No, hagámoslo. 17 por el coseno de beta. 8,257, ¿no? 8,257 de x, ¿bien? Entonces, eso es lo que vale la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Entonces, eso es lo que vale la sumatoria de fuerzas verticales, ¿bien? 86,938 menos 8,257x, ¿bien? Bien, ya tengo estos valores que forman parte de acá, entonces reemplazamos, podemos acá, reemplazando en la fórmula. Reemplazando en la fórmula. Bien. Entonces reemplazamos en la fórmula. ¿En cuál fórmula? En estas dos, ¿no? Que voy a tener normal en x va a ser igual. Me dice positivo sumatoria de fuerzas horizontales. Es este valor. Menos 22,943 que multiplica al coseno de beta, ¿no? Y beta nosotros hemos calculado como 60,94, ¿no? 95. Beta tenemos 60,94, así lo hemos puesto, ¿no? Entonces eso es coseno de beta. Bien, ¿qué más? 22,943 por el coseno de beta menos sumatoria de fuerzas. Acá hay un error. Discúlpenme, miren, esto es n', acá está n', ¿no? Y esto es sumatoria de fuerzas horizontales, correcto, por el coseno de beta. Pero acá n2' es esta, ¿no? Y esta corresponde a la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Entonces, corrijan eso, por favor. Seguramente si hubiésemos estado en las clases, si hubiesen dado cuenta, yo he cometido ese error. Acá es sumatoria de fuerzas verticales, ¿bien? Entonces, esa sumatoria de fuerzas verticales sería acá, menos, acá está la sumatoria de fuerzas verticales, 86,938 menos 8,257 de x, y esto multiplica, todo esto multiplicaría al, déjenme ver, seno de beta, multiplicado por el seno de beta, ¿no? Entonces, eso sería la normal en x, ¿no? Entonces, reducimos. De acá tendríamos que la normal que varía en x va a ser igual a ¿qué? Tengo acá término independiente, ¿no? Podemos ya directamente calcular con términos independientes. Término independiente, esto por el seno de beta son términos independientes, ¿no? Entonces vamos a tener menos 22,943 por el coseno de beta. Y esto es menos, entonces va a ser, sigue menos 89,938 por el seno de beta. Bien, entonces eso va a ser negativo menos 89,759, ¿no? El término independiente. Luego tengo el término para x, menos con menos, bueno, daría más. Entonces determinamos para x Deme un ratito.
No quiero cometer error. Acá sumatoria de verticales en C. ¿Dónde está ese? Sumatoria de verticales en C. 86,938. ¿Está bien? Menos 17x, ¿no? ¿Dónde está eso? Verticales, está bien, la resultante menos, siguiendo hacia abajo, 17x coseno de beta. Está correcto, estamos bien. Bien, entonces esto sería, estoy reemplazando simplemente este menos a la normal. Este era positivo, pero la sumatoria de fuerzas horizontales es negativo, ahí está. Esto de la ecuación es negativo, ¿no? Es negativo. Entonces, bueno, negativo con negativo, esto se vuelve positivo, ¿no? Entonces, 8.257 por el seno de beta. Esto nos da un valor de positivo 700,218 de x. Bien. Entonces, esto llegaría a ser la ecuación de la normal en x. Bien. Tengo adicionalmente que calcular lo que es la cortante. ¿Ya? Entonces, acá está cortante en x igual. Bien. Entonces, hago uso de la ecuación que he determinado, que es esta. Dice menos sumatoria de fuerzas horizontales. Acá está, menos con menos, obviamente este es menos, ¿no? Pero la sumatoria de fuerzas horizontales nos ha dado menos, ¿no? Nos ha dado menos. Entonces, menos con menos daría más, pero bueno, sí, mantengamos el signo menos con menos, da más 22,943, ¿no? Esto multiplicado por el seno de beta, ¿ya? Multiplicado por el seno de beta. Bien. Luego tengo menos, ¿no? Menos sumatoria de fuerzas verticales coseno de beta. Esta es la sumatoria de fuerzas verticales coseno de beta. Bueno, sumatoria de fuerzas verticales 86,938 menos 8,257 multiplicado por x. Todo esto multiplicado por el coseno de beta. Es acá, ¿no? Coseno de beta. Bien. Entonces con ello yo determinaría la cortante en x. Bien. Entonces, calculando esa cortante en x, acá está el término independiente, va a ser 22,943 multiplicado por el seno de beta, menos 86,938 multiplicado por el coseno de beta. Bien, entonces acá me sale menos 22,166. Bien. Luego tendría menos con menos, me da más, ¿no? Este menos con este menos me da más, ¿no? Me da más. Acá, ahora vamos a revisar, ¿ya? Bueno, menos con menos me da más 8.257 por el coseno de beta. Me sale positivo 4,011 de x. Bien. Entonces esta llegaría a ser la cortante en x. Bien. Entonces, bueno, quiero hacer una revisión acá, por favor. Acá teníamos normal en x, ¿no? Acá está. Sumatoria de fuerzas horizontales. Bueno, acá es positivo, ¿no? Entonces, acá la sumatoria de fuerzas horizontales, pero acá es negativo, entonces se vuelve ahí negativo, ¿no? Estamos bien. Luego, esta ecuación dice negativo, bien, negativo y sumatoria de fuerzas verticales es esto, 86,938 menos 8,257, correcto, seno de beta. Bueno, estamos bien, esto se mantiene negativo, sí, negativo y esto negativo, bueno, acá habría que ver el cálculo, ¿no? Entonces, nos ha salido negativo, pero no queda de más tal vez hacer una revisión. 22,943 por el coseno de beta menos, o sea, ahí se va a sumar 86,938 por el seno de beta. A ver, miren ahí.
Ya está. Ve, creo que era necesario, creo que he equivocado acá el valor. Voy a volver a hacer, por favor. Es que como he almacenado, creo que por hacerlo rápido he utilizado otro valor almacenado. Entonces menos 22.943 por el coseno de beta menos 86.938 por el seno de beta. Bien, ¿no? Entonces sí, evidentemente negativo, obviamente, pero miren acá, hay un valor distinto. Y bueno, ya lo he hecho dos veces, entonces con eso corroboro que yo equivoqué el valor. Esto es menos 87,137. Bien, 138 en realidad, ¿no? 138. Ahí está, 138. Bien, y reviso más por si acaso el término que multiplica x, que sería este menos. Con este menos me daría más. Ahí está, positivo, porque evidentemente este signo afecta, ¿no? Afectaría todo a esta parte del término, donde este es negativo. Entonces, veamos, 8.257 por el seno de beta. 7.218, está correcto eso. Bien, entonces acá lo mismo, verificamos, creo que aquí también he cometido un error en el signo. Este es menos sumatoria de fuerzas horizontales, ¿correcto? Estamos correctos. Pero la sumatoria de fuerzas horizontales es negativa, entonces este negativo con negativo acá es positivo, ¿no? Entonces, bueno, acá hay términos independientes, como este es positivo, acá es menos sumatoria de fuerzas verticales, aquí está el signo negativo, acá está la parte del término de sumatoria de fuerzas verticales, 86,938, correcto. Entonces veamos, ¿no? 22.943 que multiplica al seno de beta, positivo, pero en este caso ahora para el otro término es menos 86.938 por el coseno de beta. Ese valor es correcto, menos, pero miren, salió un poquito más chiquito, que pude haber puesto mal. A ver, me salió ahora 22,173. A ver, 22.943 por el seno de beta menos 86.938 por el coseno de beta. ¿Está correcto? Entonces, lo verifican por favor, pero acá me ha variado un poquito. 22,173 me sale, 173, ¿no? Tal vez algún término almacenado, pero veamos, me salió eso. Bien, entonces, bueno, acá menos con menos da más, entonces 8.257 por el coseno de beta. 4,011, está correcto. Bien. Entonces, esos serían los resultados de la cortante y la normal. Con ello, ustedes pasarían a determinar los diagramas, ¿no? Entonces, tendrían que tabular. Podemos tabular acá abajo, ¿no? Podemos tabularlo acá abajo, porque vamos a necesitar para esa otra hojita para... Ay, el color. Ahí sería la tabulación de cortante. Uy, ¿qué pasó? Me equivoqué. Bien, entonces ahí sería ese valor. Acá sería, bueno, tengo parábola en el momento, entonces necesito más puntos. Ahí. Y aquí estaría este otro punto, ¿no? Y bien, ahí estaría el valor de x. Acá estaría el momento, la cortante y la normal. Bien. Entonces, operamos, esto es x, este es el momento en x, en kilonewton metro, esta es la cortante en x, en kilonewton, y la normal en x también en kilonewton, porque son fuerzas, ¿no? Entonces la barra inicia en 0, y si recordamos la longitud de esa barra está en un inicio,
esa longitud de la barra BC es igual a 5,15, ¿no? 5,15. Bien, entonces acá tendríamos un valor de 5,15. Y bueno, como tengo una parábola, la mitad de 5,15, 2,575. Bien, entonces con esos valores yo determino el momento inicialmente. Entonces veo que el momento cuando x es igual a 0 es este valor de menos 99,532, ¿no? Menos 99,532. Cuando x es igual a 0, la cortante es menos 22,173. Y la normal cuando x es 0 es menos 87,139. Bien. Luego tengo ahí la ecuación de momento. Esto, disculpen, acá también nos ha faltado un x, ¿no? Un x, acá x menos, era acá, ¿no? Menos, ¿no? Entonces tenemos menos 99,532 más, aquí tengo 22,173 que multiplica a x y menos 2,005 por x al cuadrado, ¿no? Por x al cuadrado. Bien, entonces esa es la ecuación. Tengo inicialmente 22,173 por x 2,575 menos 2,05 por 2,575 al cuadrado. Bien, entonces acá tengo un valor de momento para ese punto de menos 55,731. Bien. Luego ese valor lo reemplazo por 5,15. 5,15. Y acá también 5,15. Bien. Entonces se mantiene el signo negativo, menos 38,519. Bien. Para la cortante y para la normal son líneas rectas. No necesito calcular eso, me va a demandar más tiempo. Entonces la cortante menos 22,173 más 4,011 multiplicado por 5,15. Esa es la cortante, ¿no? Me da un valor de menos 1,516, ¿no? Y luego tengo para la normal menos 87,138 más 7,218 que multiplica a x 5,15. Eso es menos 49,965. Bien, entonces si ustedes recuerdan de esta tabla, nosotros hemos comenzado el análisis en C y hemos ido hasta B, ¿no? Entonces, una forma de controlar el momento en ese punto, si vemos nuestra estructura, ¿no? Hay continuidad en este punto, no es un nudo rígido, quiere decir que el momento continúa. Entonces el momento de A a B, ¿no? El momento de A a B que hemos calculado, de A a B, acá está con menos 38,624 y acá está con menos 38,519. Hay una ligera variación, ¿no? Debería salirnos el mismo valor, pero evidentemente con lo que vamos redondeando algunos decimales. Por eso es importante tratar de trabajar siempre con decimales, en 3 decimales para tener menor cantidad de error, pero prácticamente estaríamos diciendo que este punto es igual, ¿no? Con 38,519 y 38,624, ¿no? Hay una cierta variación en la magnitud, pero la idea es de que en ese punto son iguales, ¿no? Esa es la forma de poder hacer el control. Bien, entonces con ello pasemos a hacer los diagramas, ¿no? Acá ya los diagramas se hacen un poquito más complejos. Bueno, me parece que lo voy a hacer en este extremo. Me parece idóneo poder hacerlo en este extremo. Lo voy a hacer en este extremo para que tengan una sola hoja, ¿ya? Una sola hoja de cálculo de todo el proceso que hemos realizado. Entonces, bueno, hagámoslo ahí, ¿no? Hagámoslo acá los diagramitas, aunque, bueno, sí, ahí se nota bien. Bien, entonces vamos a hacer acá los diagramas, ¿no? Como cuarto paso, ¿no? Me voy a venir acá.
como cuarto paso sería diagramas de fuerzas internas, ¿no? Diagramas de fuerzas internas. Diagramas de fuerzas internas. Bien, iniciamos con el diagrama del momento flector, eso es muy importante. Diagrama del momento flector. Diagrama del momento flector. Entonces dibujamos o esquematizamos nuestra viga, ¿no? Acá vamos a esquematizar nuestra viga. Tenemos ahí la articulación, teníamos ahí, ¿no? El apoyo fijo. Acá está nuestra viga, ¿no? Estaba de esta forma. Luego baja, ¿no? Baja, ahí hay un nudo rígido. En este extremo hay una articulación de tipo, un apoyo de vínculo a tierra de tipo móvil. Y esta barra continúa, ¿no? Hay continuidad, indicábamos, ¿no? De esa forma. Bien, entonces habíamos dado una dirección, pero recuerden, una dirección de análisis, ¿no? Pueden denotarlo. Ahí está la dirección de análisis de nuestra barrita. Era con sentido de flujo continuo. Y si ustedes recuerdan lo que indicábamos, el momento flector, ¿no? La dirección de la barra es esa. Entonces los momentos, hagámoslo así, ¿no? Un diferencial. Los momentos positivos van abajo y los momentos negativos van arriba, ¿no? Entonces, como esta es la dirección de la barra, los momentos positivos negativos vienen acá, los positivos acá, los negativos acá, los positivos acá, los negativos acá, los positivos acá. Por eso la importancia de la dirección de análisis de la barra. Bien, entonces tengo el tramo AB, ¿no? Acá está el tramo A, perdón, el punto A, el punto B, el punto C y acá estaba el punto D, ¿no? Entonces, acá abajo voy a poner el punto B para que no se malogre nuestro gráfico. Bien, entonces vayamos al tramo AB. El tramo AB, acá está. En el momento en A es 0, evidentemente por la articulación. En el punto medio me dice positivo 30.2, ¿no? Positivo 30.2, exactamente en el medio. Entonces, exactamente en el medio me dice que el diagrama llega a, hagamos a una escala, propiedad, digamos ahí, esto lo pueden hacer ustedes a escala, ese punto me indica los cálculos que esto es positivo 30.2, ¿no? O 21.7 me parece, 30.217 positivo, ¿bien? En el punto B cambia el signo, miren, va a menos 38.624, menos 38.624, ¿no? Entonces, en este punto es un poquito más grande de 30, es ese punto, y me dice que es menos, ahí está, menos 38. ¿Cuánto era? Menos 38.624. Menos 38,624. Bien. Entonces recuerden que esta es una parábola de segundo grado. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzamos en 0. Venimos acá. Uy, se me fue un poquito, ¿no? Esto ustedes lo pueden hacer a pulso o pueden sacar más puntos para tener una precisión mucho más exacta de la parábola. Pueden obtener más puntos. Bueno. Se fue el pulso. Ahí. ¿No? Ahí está la parábola de segundo grado. Y luego esta parábola viene y cambia de signo. Y sube ahí arriba. De tal manera que estaríamos indicando que en este tramo, ahí está positivo. Inicialmente está positivo y luego se invierte a negativo. Bien. Luego en el mismo punto B tengo el tramo BC. ¿No? Y eso es lo que hemos hecho al último. Ahí está el tramo BC. Ahí está 38.5. ¿no? Podríamos mantener como menos 38,5. Se mantendría menos 38.624. Evidentemente hay una diferencia, pero lo que nos indica es de que aquí hay continuidad de momento, ¿no? Entonces en este tramo tendría que ser este mismo valor. Evidentemente por los signos decimales que hemos utilizado, acá no se ha mantenido el valor, ¿no? Pero este menos 38,624 es el mismo que está acá.
¿no? Eso nos indica esa continuidad, ¿bien? Entonces, ahí está el menos 38,624, en este caso negativo, ahí está, negativo. Tramo BC igual es una parábola, entonces en el punto medio me dice negativo 55,731, entonces está más arriba, en la mitad, ¿no? Entonces ahí está, en la mitad, esto sube, ahí está 35 y luego sube a 55, ¿no? Ahí está 55. Entonces ese valor que ustedes ven ahí y el que hemos obtenido es de 55,731. Este punto es negativo 55,731, ese punto. Luego el extremo C, me dice que es igual a menos 99,532, un poquito más arriba, ¿no? Menos 99,532. Entonces es este punto, tiene que ir más arriba, menos 99,532. Ahí está, dependiendo de la escala que utilicen, pero ese es menos 99,532, menos 99,532. Bien, entonces recuerden que es una parábola de segundo grado, entonces va a tener una configuración más o menos de esta forma, porque este punto no está a la mitad de 45 ni más abajo, entonces no puede ser de esa forma, pero si ustedes quieren dar una mayor certeza al gráfico de su parábola, entonces podrían utilizar mayor cantidad de puntos, ¿no? Entonces la parábola más o menos iría de esa forma, ¿no? Donde me está indicando que esto es negativo y esto es negativo para ese tramo BC. Bien, entonces este es un punto 6. Si ustedes recuerdan, esto tiene continuidad, ¿no? Continuidad de la base. Entonces este momento que se da acá debería llegar también a este punto, ¿no? Entonces veamos el punto AB, BC, ahí está, ¿no? Nos ha salido también menos 99,532 en el punto C, exactamente igual a esto, ¿no? Como debería habernos salido también en el punto B, pero por los redondeos no nos ha salido, ¿no? Entonces, en esta base estaríamos indicando que sobre este punto hay continuidad de momento, ¿no? Entonces, acá estaría, ahora si nos vamos al BC, ahí estaría, ¿no? Esto nos estaría indicando que hay continuidad, ¿no? Continuidad de menos 99,532 para este punto igual es menos 99,532. Este punto de acá también es menos 99,532, ¿no? Hay continuidad del momento porque esta barra es rígida, ¿no? Porque esta barra tiene esa característica, ¿no? Tiene esta característica. Es la barra inclinada, pero continúa a la barra horizontal, ¿no? De esta forma. Entonces eso nos está indicando que hay continuidad de las fuerzas internas de momento. Bien. Luego en el punto medio, esto también es una parábola. Entonces en el punto medio es 41, ¿no? 41.266. 41.266. Entonces exactamente en la mitad, más o menos por ahí. Bueno, se van a traslapar los gráficos. O si no, lo que voy a hacer es una vez más mover este menos 55, traerlo un poquito más acá para que no altere. No puedo, ahí está, para que no altere, lo voy a mover un poquito ahí. Entonces esto sube hasta ese punto. Entonces este punto ahora es el punto medio de acá, 41,266, ¿no? 41 menos 41,266. Y este punto de acá es 0, ¿no? No creo que lo he hecho muy exagerado, pero si ustedes lo hacen a escala, esto les va a salir mejor, ¿no? Si lo hacen ustedes a escala, ahí está el voladito, esto les va a salir mejor, ¿no? Les va a salir mejor. Entonces, si vemos 99,41, la mitad de 100 más o menos sería 50. Entonces 50 estaría más o menos acá arriba, pero esto está más abajo, entonces la parábola evidentemente tiene esta configuración, ¿no? Entonces tiene una configuración de caída, ¿no? Entonces esto va a bajar y va a bajar hasta el punto 0, ¿no? Entonces esto también es una parábola de segundo grado. Bien.
donde estaríamos indicando que este valor también es negativo y este también es negativo, ¿no? Entonces este llegaría a ser el diagrama de momentos o de momento flector del sistema estructural planteado. Bien, hagamos lo mismo para la fuerza cortante. Les instaría a que puedan ustedes hacerlo esto un poquito más a escala para que les pueda salir mejor, ¿no? Fuerza cortante. Bien, entonces para la fuerza cortante la convención de signos que manejamos puede variar. A veces en el momento es bueno hacerlo de esta manera, arriba negativo, abajo positivo. En la cortante podemos hacer la variación, no habría ningún problema. Variación a lo que hemos hecho más antes, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esto es en función a que se vea mejor el gráfico, ¿no? En este caso puedo poner negativo arriba, positivo abajo, ¿no? De las cortantes y normales no hay en el gráfico una convención específica, ¿no? Pero sí del momento. Entonces ahí está mi apoyo fijo. Acá está esa barrita. Acá está esa otra barrita. Acá hay continuidad, ¿no? Lo hemos hecho un poquito más largo. Ahí hay continuidad y acá está mi apoyo móvil, ¿no? Mi apoyo móvil. Bien. Entonces veamos las cortantes. Las cortantes son simplemente líneas rectas. Entonces vamos evaluando esas líneas rectas del tramo AB, ¿no? Entonces buscamos el tramo AB. Acá está el tramo AB. Comenzamos con positivo 29,48. Positivo 29,48. Lo estamos poniendo hacia abajo. Ahí está 29,48. Y en el extremo B, negativo 43,76. 43,76. Un poquito, casi el doble, ¿no? Entonces ahí estaría este gráfico de cortantes en este tramo, ¿no? En este tramo, donde este punto es 29,481 positivo, positivo 29,481 y en el otro extremo menos 43, menos 43,765, ¿no? Menos 43,765. Bien, entonces esto es negativo y esto es positivo. No, perdón, este es positivo, según esta convención, abajo es positivo y arriba es negativo. Y arriba es negativo. Bien, luego tengo el tramo BC, que está acá abajo. Baja la cortante, miren, la cortante ha bajado a menos 22,173. Menos 22,173. Acá está menos 22, casi la mitad. Menos 22,173. Ahí está. Esto es menos 22,173. Y este otro extremo, menos 1, ¿no? Tenemos cortante. No, perdón, acá era, ¿no? Este es menos, el punto B es este, ¿no? Menos 1,516. Menos 1,516, o sea, chiquito. Un cortante bien chiquito, ¿no? Menos 1, esto borramos un poquito, casi muy pequeñito. Ahí. Ese punto es menos el punto B, 1,516. Menos 1,516 y en este otro extremo era el 20, ¿no? Mucho ojo a eso, muchachos. A veces cuando tratamos de hacer rápido cometemos esos errores. Traten de no cometer esos errores. Y bueno, eso sería menos 22,173, ¿no? Menos 22,173. Bien. Entonces unimos eso por una línea recta. Y ahí está. El diagrama de cortantes para ese tramo donde ambos son negativos. En esa barra todo es negativo en términos de cortantes. Luego en la última barra, que sería CD, vemos que bueno, en C tengo 76,766 y en D 32,766, ¿no? Entonces acá es más o menos esa distancia, 60. Esto evidentemente pueden hacerlo a escala y esto casi la mitad, ¿no?
pero no me fija el signo. Bueno, es positivo, está bien, hacia abajo, según la convención que estoy utilizando acá. Entonces esto sería el diagrama de cortantes, donde este punto es 66,766 y el otro es 32, ¿no? 32,766. Bien, entonces ahí estaría mi diagrama de cortantes. En este caso, para este tramo, esto sería positivo. Bien, positivo. Bien, nos quedaría simplemente para concluir esto la fuerza normal. Entonces vamos graficando la fuerza normal. Fuerza normal, ¿no? Entonces para el gráfico le damos una convención de signos de esta normal. Esto es arbitrario, para cortantes y normales es arbitrario, por lo general se utiliza una convención para que se note mejor el diagrama. Vamos a poner positivo arriba, negativo abajo, indicando que la dirección de la barra es esa. Entonces volvemos a graficar nuestro sistema estructural para el gráfico. Entonces ahí está. Este es el sistema estructural. Ahí está el voladito. Ponemos los vínculos de apoyo a tierra. Acá tenemos un vínculo de apoyo fijo, un vínculo de apoyo móvil. Y comenzamos a hacer el gráfico, ¿no? En el tramo AB, acá está el tramo AB, la normal, bueno, positivo. Recuerden, acá está la dirección de análisis. Esa es la dirección de análisis que hemos utilizado. Entonces me dice positivo. Yo estoy diciendo acá positivo hacia arriba, ¿no? Entonces positivo en el punto A, 29, ¿no? Perdón, 11, ¿no? Normal es 11, acá 11.767 y acá positivo 24, un poquito más grande, ¿no? Casi el doble. 24, ¿no? Entonces ahí va a estar. Esto sería... Uy, le he vuelto negro. Vuelvo a graficar. Ahí está. Entonces esto es, según esto, 24. Positivo 24.253. Acá tenemos 11,767. Y con ahí estaría graficando la normal para esta barra, ¿no? Y según esa convención veo que esa normal acá es positiva, ¿no? Esa normal acá es positiva. Para el tramo BC, nos vamos más abajo, para el tramo BC, ahí está, BC, iniciamos con negativo 49.965. 49.965. Entonces agarramos, casi es el doble de ese 49. Incluso va a pasar eso. Podemos hacerlo ahí. No me parece exagerado. Bueno, ahí está 49. Pongamos el punto. Bueno, ahí está 49. Y 87, mucho más grande, ¿no? 87.139 en este otro punto. Se va a ir mucho más, casi el doble, ¿no? Ahí, más o menos. Bueno, ustedes vean la escala más apropiada, ¿no? Entonces tengo ese punto y ese punto. Entonces en el punto de acá, esto es 49.965. 49,965. Y en este otro extremo, en el punto C, es 87.139. Negativo, ¿no? Ambos negativos. Menos 87,139. ¿Bien? 87.139, correcto. Bien, entonces con eso unimos estos dos puntos y ahí está, ¿no? En ese tramo, este sería una normal negativa, ¿no? Una normal negativa. Y finalmente tengo la barra CD. La barra CD está exactamente acá. Iniciamos en D con una normal de... acá no tenemos un diagrama, no tenemos una variación de la normal. Vemos que la normal es continua, negativo 22, ¿no? Entonces, como es negativo 22, tiene negativos es en este caso hacia abajo, según esta convención que he utilizado para el gráfico. Entonces, es una línea horizontal, ¿no?
esa normal es una línea horizontal. Bien. Esta normal es una línea horizontal, donde tenemos que es un signo negativo, ¿no? Ahí está negativo, con una magnitud de menos 22,943. Bien. Entonces, estos llegarían a ser los diagramas de momento flector, fuerza cortante y fuerza normal, ¿no? Entonces, este es el procedimiento que ustedes deben seguir para poder hacer estos diagramas que, como les comentaba, son sumamente importantes porque nos ayudan, por ejemplo, en el caso de hormigón armado, a poder poner o ubicar correctamente el acero de refuerzo. Para el cortante, ubicar exactamente dónde necesitamos mayor cantidad de estribos. Y bueno, para la normal nos ayudaría a cubrir la sección transversal, ¿no? Como es una fuerza que actúa perpendicular a la sección transversal, ¿no? Entonces esa normal, esta magnitud de la normal tiene que ser, bueno, la sección transversal que nosotros elijamos como base y altura tiene que ser capaz de resistir esta fuerza normal. Bien. Entonces, esos serían los diagramas, estimados estudiantes. Bueno, podemos hacer algunas observaciones adicionales para que esto no quede suelto. Podemos hacer algunas observaciones para ir concluyendo este ejercicio, algunas observaciones respecto a estos diagramas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Una puntualización es que el momento, miren, si ustedes observan los gráficos, el momento en el punto A, es igual a 0. Es igual a 0, ¿no? ¿Y por qué es igual a 0? Bueno, si ustedes observan, en el punto A, ahí se encuentra una articulación. Ahí cortamos la valla, entonces el momento es igual a 0 debido a esta articulación. Entonces, cuando ustedes se encuentren con esta articulación y no haya ningún tipo de carga de momento puntual exactamente en ese punto, entonces el momento ahí es igual a 0. Entonces esta es una forma de control de sus diagramas, ¿no? Entonces el momento ahí es igual a 0 y ahí está. Miren, nosotros partimos desde un momento en ese punto igual a 0. Bien. Otra puntualización, por ejemplo en C, en el punto C, hay continuidad en la valla, ¿no? Eso habíamos denotado, hay continuidad en el punto C, continuidad de la valla. Continuidad de la valla. ¿A qué referíamos con continuidad de la valla? A que ustedes tienen ahí la articulación en el tramo C, pero la valla continúa, ¿no? O sea, es continua. Tiene esta característica esa valla, ¿no? Tiene esa característica. ¿No? Si yo le doy sección, esa valla tiene esa característica, ¿no? Que tiene continuidad, ¿no? Hay continuidad. No tenemos este caso, ¿no? No tenemos esta situación. No tenemos esta situación donde a la articulación le llega esta valla y le sale esta valla. No estamos en este caso en este problema. Puede haber este problema, pero en este caso no nos encontramos en esa situación. Nos encontramos en que en este punto C hay continuidad de la valla. Entonces, como hay continuidad de la valla, entonces como hay continuidad de la valla, ¿qué vamos a tener en ese punto C? Va a haber continuidad, como hay continuidad de la valla, va a haber continuidad de momento, va a haber continuidad de momento en el punto B, y también va a haber continuidad de momento en el punto C, ¿no? Esto evidentemente es del punto C, pero si ustedes también se fijan, esto lo voy a borrar, si ustedes se fijan también en el punto B es una unión rígida, ¿no? O sea que también hay continuidad de la valla, ¿no? Entonces, como hay continuidad de la valla, entonces voy a graficar el punto B. En el punto B tenemos esta situación, ¿no? Ahí está. Entonces, hay continuidad de esa valla,
¿no? Ahí está, ese es el punto B, ¿no? Acá tenemos el punto C y acá tenemos el punto B. Entonces, en ambos casos hay continuidad de la valla. Entonces, pongamos acá para que no se confundan. En el punto C, y acá lo voy a adicionar, y en el punto B hay continuidad de la valla. Entonces, como hay continuidad de la valla, también va a haber continuidad de momento en el punto B y también va a haber continuidad de momento en el punto C. Y ustedes lo notan acá, ¿no? En el punto B, si vemos el diagrama de momentos, ahí está. Evidentemente el valor no nos ha salido exactamente igual, pero eso es por las cifras decimales, pero sí nos ha dado una magnitud muy parecida. Acá menos 38.624 y acá menos 38.500 y algo, ¿no? Entonces sí hay continuidad de estos momentos, ¿no? Son momentos iguales. ¿Por qué? Porque la valla es continua. Lo mismo acá, ¿no? Acá teníamos un momento negativo de menos 99.532 y para esta otra valla tenemos el mismo momento de menos 99.532. Eso se da porque hay continuidad de valla. Entonces esas son situaciones que a ustedes les va a permitir poder controlar los resultados que vayan obteniendo. Bien. Otro aspecto es lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto que les puede servir ya para los diagramas es de que ecuaciones de parábola, entramos con carga distribuida, ¿no? Carga distribuida, ¿no? Entonces eso les va a ayudar mucho. Miren, si ustedes notan, tenemos en la valla AB carga distribuida, en la valla BC tenemos también carga linealmente distribuida y la valla CD también es carga linealmente distribuida, aparte evidentemente de esta carga puntual. Pero si ustedes notan, en todas las vallas tenemos carga linealmente distribuida y en cada una de esas vallas se ha generado un diagrama de momento flector de tipo parábola de segundo grado. ¿Por qué? Porque tenemos cargas linealmente distribuidas, en este caso rectangulares. Y como son cargas linealmente distribuidas y también son rectangulares, entonces los diagramas de momento flector les va a dar a ustedes en cada valla parábolas de segundo grado. Bien. Luego podemos ver lo siguiente, ¿no? Que entramos en los que los diagramas de corte, ¿no? Pasa de positivo a negativo, tenemos un máximo de momento a medio tramo, ¿ya? Esa es otra puntualización que se las voy a anotar, que entramos en los que el diagrama, ¿ya? Entramos en los que el diagrama de corte, Q pasa de valor positivo a negativo, se tiene un máximo de momento, a medio tramo, ¿ya? A medio tramo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo esquematizo acá, ¿no? Si yo esquematizo acá algo pequeño, que nos va a alcanzar, si yo esquematizo acá una barrita y yo tengo un diagrama, ahí está la barrita, y yo tengo un diagrama de cortantes, ¿ya? De estas características, ahí está mi diagrama de cortantes, y veo que en ese diagrama de cortantes hay un cambio de positivo a negativo de esta forma, ¿no? Esto es una barra aislada, entonces tengo un cambio del diagrama de cortantes de positivo a negativo, ¿no? Este es un diagrama de cortantes. ¿Qué va a pasar con el diagrama de momentos? En el diagrama de momentos, cuando hay ese cambio, ustedes van a tener, en este cambio donde el punto se hace cero, ustedes van a tener un valor de máximo valor del momento, ¿ya?
Entonces, ¿qué va a suceder? Que ustedes, por X o Z motivos, tal vez como tienen ahí una cortante, van a tener un momento en ese extremo y también van a tener un momento en ese extremo, pero exactamente donde acá el cortante se hace 0, ustedes van a tener ahí exactamente en ese punto, ustedes van a tener un momento de máximo valor. ¿Ya? Un momento de máximo valor. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener acá una parábola donde este punto, donde el cortante se hace 0, exactamente ahí ustedes van a tener un momento de máximo valor. ¿Ya? Entonces, este punto de acá, que ustedes ven acá, este punto va a ser un momento de máximo valor. Un momento de máximo valor, ¿no? Entonces, cuando tengan en la base un cortante, un cambio, ¿no? Un cambio de la cortante, de positivo a negativo, van a poder identificar un punto de cortante igual a 0. Entonces, exactamente en ese punto, a medio tramo, ustedes van a tener un momento de máximo valor. Y eso aproximadamente tenemos acá. Miren, acá tenemos un cambio de positivo a negativo. Entonces, exactamente en este punto, donde el cortante se hace 0, ustedes tienen acá un valor de momento máximo, ¿no? En este caso, un momento máximo positivo. Bien, entonces eso se da en esas situaciones. Por eso acá tienen un momento 0, pero ahí ustedes generan un punto de momento de máximo valor. Y evidentemente esto con seguridad se debe dar en el punto medio, ¿no? Tal vez la parábola varía un poquito, por eso si ustedes quieren evidenciar esa situación, corroborar esa situación, entonces pueden darse esa función de la parábola mayores puntos y ver exactamente a qué distancia de X se encuentra ese momento máximo, ¿ya? Pero esa es una característica que se refleja en estos diagramas de cortante y momentos. Bien, entonces, estimados estudiantes, de esta forma nosotros estaríamos concluyendo este ejercicio, que pienso que es un ejercicio muy completo, donde tenemos todas las características esenciales que se presentan en situaciones muy particulares de sistemas estructurales, en este caso con barras inclinadas, donde tenemos que aplicar ese análisis para poder determinar las cortantes y las normales, ¿no? Entonces es importante hacer eso. Entonces creo que este ejercicio les va a ayudar a ustedes a poder todavía tener más claro los conceptos que les va a permitir desarrollar el ejemplo número 4. Bien, y ejemplos posteriores cuando desarrollemos, por ejemplo, el tema de pórticos. Bien, entonces quedo presto, estimados estudiantes, sus consultas. Revisen este ejemplo o este ejemplo completo en sus casas este fin de semana para que vengan con consultas el día lunes, o pueden hacerme sus consultas vía grupo de WhatsApp o vía inbox WhatsApp. Bien, entonces que pasen un excelente resto de fin de semana.